Te doy la bienvenida a este episodio con el cual inauguramos Experiencias que Forman, que es el proyecto que hace la Comisión Fílmica con nosotros, con gente que hace cine. Ya venimos haciéndolo hace varios años y en estos episodios lo que hacemos es estar, por ejemplo, en estos sitios maravillosos donde particularmente aquí en la Bohem Studio en Bogotá se postproducen a nivel sonoro series, películas, se hace musicalización, composición musical, pero particularmente estamos hoy acá por una serie que se hizo en México, es una serie internacional que se llama Las Hermanas Guerra, pero la postproducción de sonido se hizo completica aquí en Colombia. En este episodio vamos a hacer un recorrido por este estudio, por los diferentes lugares, por los diferentes oficios y por las diferentes experiencias que han aprendido estudios como la Bohem en Colombia para hacer servicios de postproducción internacional. Todo esto gracias a la ley 1556, que lo que hace es permitir que inversión extranjera, producciones extranjeras se puedan, pero no solamente rodar, también postproducir aquí en Colombia. Te invito a un episodio en el cual vamos a aprender muchísimo de sonido, de qué es lo que pasa con el sonido después de que se rueda una serie. Experiencias que forman y gente que hace cine. Felipe, una vez más nos estamos viendo. Para los que no saben, el episodio 120 de Gente que hace cine, tú eres el protagonista. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Hace como sí. 2 años y hablamos de tu carrera como, más que todo, como compositor musical. Sí, ese es mi oficio principal realmente. Hacer música. Hacer música. Para películas y para series. Sí, eso es lo que estudié, lo que siempre quise hacer desde pequeño, compositor. Música para cine. Y lo que sigue siendo. Y lo que sigo siendo, sí. Bueno, estamos acá en en el estudio La Bohem, que es tu estudio. Sí. Y vamos a hablar de cómo los procesos de postproducción de sonido se han ido como creciendo con el tema de las series. Sí. Aquí particularmente ahí vemos un plano de una serie que se postprodujo en sonido acá en Colombia, que se llama Las Hermanas Guerra. Correcto. Y vamos a hablar no solo de Las Hermanas Guerra, pero vamos a hablar de qué es eso de todo un servicio de postproducción de sonidos. Y quisiera explicarle a la gente que nos está viendo, escuchando, qué es eso. Ya no es solo componer, ya no es solamente que quede bien grabado el diálogo, ya no es solo mezclar solamente, se trata como ¿de qué? Sí, pues bueno, el sonido, como se ha dicho ya en varias, digamos que mencionado por varios directores, obviamente hace como un 50% de la experiencia cinematográfica. Total. Obviamente en televisión se limita un poco por los mismos aparatos, los televisores, pero aún así tienen, digamos que uno como postproductor de sonido tiene una responsabilidad muy grande y es no solo cumplir con los aspectos mínimos técnicos, sino obviamente toda la parte narrativa y creativa. Aportar a la experiencia. A la historia. Entonces, digamos que en Colombia, tal vez desde el 2018, que creo que fue en la época en la que salió Frontera Verde, Netflix empezó a... hablo de Netflix porque es pues nuestro caso puntual, sí. En el caso de Las Hermanas Guerra. Pero no solo Netflix, sino varios estudios y servicios de streaming se han interesado en Colombia como espacio, como país que tiene unos beneficios para productores extranjeros. Y a raíz de eso, empresas como Netflix han venido a producir, digamos que de manera continua y exponencial, se puede decir. Y a nosotros cada vez, digamos que afortunadamente tuvimos una demanda de no solo servicios de música, sino logramos la confianza con los productores para poder hacer estos servicios de postproducción de sonido acá también. Claro, y perdona te interrumpo, vos empezaste a hacer música para películas, para series, pero te diste poco a poco entonces también... Oiga, toca hacer un ADR para esta misma... Exacto. ADR es como regrabar diálogos que en producción no se logró la toma que ideal. no se logró, exacto.
pero eso no era composición musical. Claro. O grabar ambientes, grabar folies, que son sonidos que lo mismo, no se pueden hacer y se tienen que recrear. Sí, y empiezas como a engordar un poquito el servicio. Sí, lo que pasa es que digamos que digamos que la manera en que me aproximé al sonido también fue a raíz de una película que hicimos con Andrés Beltrán, que se llama Malos Días. Sí. Y en esa película, pues yo era como, esta es mi oportunidad con Andrés de dirigir y yo de mostrar digamos que mi oficio como compositor. Pero pues nosotros mismos fuimos los productores. Fue una película completamente independiente. El director haciendo de productor y el compositor haciendo de productor. Y me acuerdo que en ese episodio tú me hablas de que también hiciste de sonido. Entonces, exacto. Entonces, claro, por recursos y por la necesidad, nosotros queríamos tener una película con una factura interesante, que sobresaliera. Y no queríamos como también darle el servicio a una persona que tal vez lo fuera a asumir de una manera solo por cumplir un trabajo, sino por hacerlo con la pasión y el amor que queríamos nosotros. Y yo con Andrés dije, no, yo asumo también la parte de sonido y mira a ver cómo soluciono, ¿no? Sin haberlo estudiado en ningún momento. Digo sonido para cine, como desde el sonido directo hasta la postproducción de sonido. Entonces yo estaba montando mi estudio de música en 5.1 para mezclar mi música en el formato que en ese momento era como el estándar. Y teniendo las herramientas del estudio fue como, pues bueno, acá podemos hacer también la postproducción de sonido de la película. Y a la película le fue muy bien. ¿Y eso fue hace qué? No, esa película se estrenó en el 2015 o 2016, creo. O sea que corte a... ¡Tarán! 2025, exacto. Claro. Arrancas tú grabando me habías dicho que una grabadora de 2 canales, un equipo pequeño, tú haciendo todo. Ahorita, hoy, un servicio de postproducción de sonido que puede ofrecer Colombia, digamos, para un proyecto como este, que son 20 capítulos, también un requerimiento del cliente en cuanto a rapidez, agilidad. ¿Con cuántas personas armas ese equipo de postproducción de sonido? Sí, nosotros en este momento somos 12 personas y digamos que durante aproximadamente 3 años hemos venido dándole como tareas muy específicas, obviamente según el perfil del talento, ¿no? Entonces, la gran mayoría son ingenieros de sonido o músicos que tienen cierta sensibilidad por algún área específica de la postproducción del sonido. Entonces, tenemos editores de diálogos, editores, hay unos que graban y editan ambientes, que eso es un arte también súper lindo, porque es como hacer paisajes sonoros. Y cuando tal vez no estamos, no sé, en el caso de Las Hermanas, una locación que claramente es en México, Durango, ¿cómo hacemos nosotros para darle vida de una manera auténtica sin necesidad de trasladarnos a grabar allá? Entonces buscar también acá con nuestros paisajes y nuestra geografía que se podía asemejar a... Y un rol que uno diría como entre administrativo y creativo, que es el supervisor de postproducción, ¿verdad? Sí. Explícanos eso, o sea, que es el que está pendiente de todo eso. Sí, tenemos dos, digamos que estoy yo como director del estudio, pero también está una persona que se llama Nicolás Beltrán, que es como nuestro supervisor de la postproducción dentro del estudio, ¿sí? O sea, todo lo que es sonido dentro de cada uno de los departamentos y cómo él organiza. Digamos así como en el set se organiza en avanzada, por ejemplo, el departamento de arte o los que hacen un diseño de producción para las locaciones. Una vez está todo el equipo grabando en una locación, ellos están en avanzada diseñando el set para las siguientes escenas. Lo mismo acá. Lo mismo acá. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para ir en avanzada con todo lo que es diálogos, foley, para que el momento, días antes de la entrega, pueda llegar todo el material junto, completo, para mezcla? Y no durante la sesión de mezcla me hace falta un paso. Claro.
Que eso, el turno de mezcla es inamovible, porque eso va ligado a la entrega que tenemos que cumplir con el cliente. Si esto fuera una receta, todos los ingredientes deben estar listos, picaditos, cortaditos. Listicos. Como en los videos de que ya está todo en tacita. Exacto. 10 gramos de sal y están divinos. Tal cual. Tienen que llegar acá perfecto. Sí, e incluso deben estar por lo menos el día antes a la sesión de mezcla, porque el episodio toca montarlo. Claramente llega material de 12 personas y una persona que es nuestro supervisor monta todo el material, hace como un primer QC, digamos, está todo en sincro, todos tenemos la misma metadata, ¿sí? Y una vez está, al otro día a primera hora llega el ingeniero de mezcla y empieza a mezclar el episodio. ¿Cuáles crees que son los retos que deben saber las personas que van a empezar, probablemente empresas en Colombia, en otros lugares fuera de Bogotá, que empiezan a abordar estos trabajos? ¿Cuáles son los retos cuando les dicen, mire, ¿saben qué? Quedaron para hacer este servicio de postproducción? Claro. Además, porque esto es tú me comentabas, esto es una obra particular, que es como un nuevo producto que está saliendo en plataformas, no es una serie Prime de 8 capítulos, tampoco es como la novela de 80, la serie de 80, no sé. De acuerdo. Acá estamos en un intermedio de 20. Sí, ¿Y cuáles son los retos que a ustedes les pone, digamos, como la industria? Yo creo que, bueno, lo primero que es súper importante es la comunicación con productores y con la empresa o el supervisor de postproducción. Digo el general, no el del estudio, sino el general, el que supervisa editorial, VFX, bueno, todo. También entender que nosotros estamos al servicio de la producción, por más de que tenemos nuestras intenciones creativas, esas intenciones deben estar alineadas con las de los productores, ¿sí? Más cuando son 20 episodios, ¿no? Nosotros no podemos ser un obstáculo y quedarnos proponiendo cosas que tal vez no son en un episodio. Hagan de cuenta el primer episodio cuando sabemos que tenemos que terminar 19, ¿no? Entonces es estar en pro de solucionar, en tener muy buena comunicación. De algo que yo me he propuesto es también en creer y en darle oportunidad a nuevos talentos jóvenes. Acá la gran mayoría están entre los 25 y los 30. 25 y 35. Pollos. Sí, pollitos. Claro. Porque pues al fin y al cabo están viviendo ellos una oportunidad de un crecimiento de una industria en un país que claramente tiene madera y tiene el talento para hacerlo. Lo que pasa es que toca organizar y ese ha sido como parte también de lo que yo me he propuesto, tener todos esos departamentos muy bien engranados y todas esas personas muy bien capacitadas y motivadas, obviamente. ¿En cuánto tiempo tuvieron que entregar esta serie? Esta serie hicimos 20 episodios en 4 meses y medio. ¿Y eso es? Eso es un ritmo fuerte. Por ejemplo, nosotros hicimos Secuestro del Vuelo, 6 episodios. Es una serie de premium. Sí. 6 episodios en 5 meses. O sea, que había tiempo. Estamos hablando de casi 3 veces en la velocidad en la que toca entregar todo. Entonces, por eso toca ser avanzada, toca tener estrategias. Por ejemplo, Foley, especialmente Foley y todo lo que es diseño sonoro, ellos empezaron no con los cortes cerrados, sino empezaban con cortes previos. Haz de cuenta, Netflix normalmente tiene como 2 o 3 cortes en donde ellos hacen sus notas, se afina el episodio, pero nosotros, pues, ¿para qué nos quedamos esperando si ya el episodio está a un 80%? Entonces ellos hacen su avanzada y ya cuando llega el episodio cerrado es resincronizar al nuevo corte. Ok. Y ganamos tiempo. Tenemos tiempo a favor. ¿Sí se gana tiempo? Sí, sí se gana tiempo. Sí se gana tiempo, pero que es pérdida de tiempo. Sí, pero lo curioso es que hacia la última semana todos los departamentos, no sé cómo lo hemos hecho, pero siempre estamos 3 días antes de la sesión de mezcla entregando todos los departamentos el último episodio. Por más de que se empezó con una avanzada. Ajá. Diálogos sí no puede, porque diálogos depende editorial. Entonces el AF, que es como el archivo
máster que contiene los tracks de sonido desde que contiene la misma sesión de edición de video. Pues obviamente ahí vienen todos los diálogos, y esos diálogos sí, pues no tiene mucho sentido editarlos hasta no tener el corte final. ¿Esa especialización le ha servido a, digamos, como al sector sonoro del país, a que haya gente tan específica en una u otra cosa? Te cuento una anécdota y es, hablaba yo con la gente de animación, y entonces que los nuevos, los pelados, los jóvenes que están a mitad de carrera, llegan ya no con soy animador, no, dicen yo soy rigger. Ok. O sea, yo soy el que hago el esquelético y soy especialista en eso. Ya. Esa especialización, ¿cómo has sentido que este tipo de series le sirve a tu estudio y a los servicios de postproducción en Colombia? No, es clave. Es súper importante. La industria está pidiendo cada vez más eso. Sí, porque se necesita cada vez más precisión, mantener un estándar. O sea, al fin y al cabo es Netflix, no le podemos entregar una cosa a mitad de camino o que medio se acerque a sus estándares. Ellos hacen unos procesos de QC súper estrictos. Desde lo técnico, obviamente los productores ejecutivos desde lo creativo, pero desde lo técnico también. Y si uno no está especializado, es un poquito como tal vez la analogía de el estudio que es solo de música haciendo postproducción de sonido. Muy seguramente van a patinar. Sí, porque son, por más de que son estudios de sonido, son áreas y oficios muy diferentes. Entonces, acá cada vez es más especializado el oficio de cada uno de ellos. ¿Sí? Y eso permite, si es como un reloj, o sea, todos tienen que funcionar de una manera muy engranada. Y eso es lo que permite que uno pueda llegar a una entrega y una seguidilla de no solo uno, sino de 19 episodios después de ese, en los tiempos, y todos los 19 sonando igual. ¿Sí? O sea, claro, en ningún momento es como los 3 primeros suenan bien y a partir del cuarto podemos se nota que aflojar un poco. No, tiene que, incluso deben sonar como lo que son, una sola pieza dividida en 20 episodios. Aquí estamos en un estudio Atmos. Sí. ¿Qué significa para la gente que simplemente está dándole play a Netflix y no le para bolas? Que cuando uno le da play a una serie dice una cantidad de cosas, ¿no? Dolby, Atmos, bueno, miles de cosas. O 5.1. HDR, no sé qué, 5.1. ¿Qué significa sonido Atmos y por qué es importante? ¿Esta serie está...? No, esta serie se hizo en 7.1. En 7.1. Sí. La siguiente que hicimos para Netflix sí se hizo en Atmos. Y la siguiente a Hermanas se hizo en Atmos, y la anterior fue nuestro, digamos que debut en Atmos, que es Secuestro. ¿Qué es 7.1? Si alguien le va a dar play a Hermanas Guerras en este momento. ¿Qué es 7.1? Que suenan, hay 7 fuentes sonoras. Sí, hay en el espacio. Hay 7, realmente son 8 parlantes, digamos que canales discretos por los que sale el sonido. Tenemos el canal, digamos que en postproducción, que es como se puede decir que uno de los más importantes, es nuestro centro. En el centro tenemos siempre los diálogos, es donde viven los diálogos. Por más de que uno, según perspectivas, tira un poquito un diálogo a la izquierda o a la derecha o un poquito para atrás, pero igual su señal siempre debe estar en el centro. Una de las razones, tal vez muy obvias, es cuando uno está en una sala de cine que claramente tiene una pantalla enorme. Si uno está sentado ligeramente a la izquierda en la sala de cine y el diálogo no está saliendo por el centro, sino por el estéreo, pues va a sentir que el diálogo está saliendo por la izquierda. ¿Sí? Si uno está ubicado ligeramente a la izquierda. En cambio, uno puede estar, si el diálogo que está clavado en el centro, uno puede estar en cualquier parte de la sala y uno siente que el diálogo viene exactamente de la mitad de la pantalla. ¿Sí? Entonces la perspectiva se amplifica más, digamos, la ubicación en cine. Entonces, bueno, son esos 7 canales. La sala Atmos, en este caso, digamos que hay distintos formatos. La nuestra es 714, o sea, tiene 7 parlantes como en nuestro plano, digamos que horizontal. Tenemos el punto 1, que es el subwoofer, y el punto 4 son los 4 que tenemos en el techo. Eso nos da como una tridimensional del sonido. Ajá, y ese es,
hay una cosa que me llama mucho la atención y es el espectador que tanto está sintiendo eso. Sí. Porque se está volviendo más es un requerimiento de industria. Sé que además el Atmos, que ese sonido ya casi que 360, ¿no? Sí, de alguna manera, sí. es un requerimiento de todas las producciones actuales, porque yo creo que lo que están diciendo ellos es hacia allá va la experiencia en algún momento para el espectador, tengamos todo ese material listo, y lo que otro que sé es que de Atmos contiene una cantidad de, o sea, yo puedo exportar a 5.1 a lo que sea, entonces si es un archivo más grande, yo lo puedo hacer como delivers de acuerdo exacto. a dónde se va a ver, ¿sí o no? Exacto, totalmente. Un archivo, digamos que el archivo de que sale de la mezcla, que se llama LADM, contiene toda la información de la misma mezcla. O sea, el momento en que ese archivo se carga a una sesión de Pro Tools o cuando la cargan en los laboratorios para hacer los AMF, eso tiene toda la información, incluso de los paneos, de los objetos que uno usa. El objeto es como una bolita que uno ve que se va moviendo en el espacio de la sala. Antes nosotros teníamos que hacer, digamos que en las entregas, los stems por aparte. La organización de la sesión tenía que ser también, pues de por sí siempre lo hacemos, pero era un poco más dispendioso hacer como el delivery final de sonido. Ahora con un solo archivo uno entrega, incluso para los doblajes, cuando la serie la pasan a otros idiomas. Claro. Es súper práctico porque ellos pueden apagar el track, el stem de diálogos, la cama de diálogos. En Atmos se habla de camas y objetos. Ellos apagan la cama de diálogos y ya está. Y ya está todo. Y está todo para que pongan sus nuevos diálogos. Yo creo que somos de una generación similar y recuerdo que uno veía en televisión que un documental lo que hacían era bajarle a todo, ¿sí o no? Sí. Y encima ponían el doblaje en español. Exacto. Y era muy extraño. Era muy extraño porque todo el diseño sonoro se perdía. Era como decir, tu diseño sonoro está divino, pero queda al 20%. De acuerdo. Ok, entonces, Atmos es hacia dónde va. Sí, y lo otro es, pues, digamos que para el ingeniero de mezcla es tener más opciones y digamos que ayuda a su creatividad, o sea, lo reta a nivel creativo, saber que tiene la capacidad de hacer, de usar más canales, canales de salida de parlantes. Por ejemplo, cuando hicimos Secuestro del Vuelo, pues tuvimos la oportunidad de pasar aviones literalmente por encima y no como se hacía antes en el 5.1, que uno tenía que panearlos por los costados. En el Atmos uno los puede literal pasar por encima de uno, que es como uno siente un avión. Claro, entonces, pero nos falta un poquito como consumer casero, porque nos implicaría tener un sistema de audio. Sí, pero esas intenciones se sienten de alguna manera. En el televisor es difícil, pero la gente consume mucho ahora series en audífonos, en su celular o en una tablet, y ahí uno siente esa tridimensionalidad. Sí, por lo menos hay ciertos audífonos que, si bien no es Atmos, es como binaural y hacen esa sensación. De acuerdo. Y aporta. Y aporta, sí, total. Sí, porque nada más los procesos, por ejemplo, las reverberaciones que usamos para darle como esa sensación de espacio a los diálogos según la locación, esas reverberaciones, esos plugins ya vienen diseñados también en Atmos. Entonces, así como en nuestro mundo real, nosotros sentimos en el momento en que hablamos que las ondas rebotan y se difuminan en distintas direcciones, incluido el techo. Así pasa con esas reverberaciones. Uno siente que el diálogo está como viviendo en un espacio y no una cosa seca en el centro y ya. Nos hacían una pregunta y era, bueno, y entonces cuando uno siente que los ambientes quedaron más fuertes que los diálogos o no se escucha, ¿es que hubo un problema en la mezcla? Claro. ¿O es el televisor de uno? Es uno cuando uno está mezclando para televisión debe ser muy consciente de eso y se mezcla un poco diferente a cómo se mezcla para cine. Los niveles, digamos, bueno, Netflix, digamos que cada estudio o servicio de streaming tiene unos estándares diferentes en cómo se mide el loudness. Netflix mide el loudness a partir del diálogo, entonces ellos le dicen a uno,
El rango ideal es 27, menos 27 LUFS. Los loops, ¿sí? Ajá. Y, pero hay 2 dBs de tolerancia para arriba y para abajo. O sea, puede ir a menos 29 o subir a menos 25. Hace un año y medio, ellos ampliaron ese margen. Precisamente yo sé que por quejas de la industria y de los mismos consumidores, oigan, ¿por qué no amplían esto para que los diálogos puedan estar un poco más arriba? Entonces, la tolerancia ahora va hasta menos 24. Y nosotros somos súper estrictos con eso. Mandamos todas nuestras entregas, no a menos 27 rangos, las entregamos todas a menos 24.1. Y eso no quiere decir que el diálogo está distorsionando. Eso sencillamente es la unidad con la que se mide el programa, ¿sí? Sí. Entonces, y uno, pues, por momentos va incluso por encima de esos menos 24, porque hay gritos o hay drama, hay un llanto, ¿sí? Entonces, pero el promedio del episodio debe estar en menos 24. ¿Vos te imaginabas que empezaste fue componiendo música? Sí. E ibas a terminar dentro del espectro de tu conocimiento como músico, conocer todo este tipo de cosas, conocer todo este tipo de procesos. Yo creo que eso termina de complementarlo a uno, por lo menos desde mi oficio como compositor, me hace mejor compositor saber todo lo que está detrás de la postproducción, porque sé también en qué momento la música debe hacer silencio, no estar sonando todo el tiempo en pro de la historia, en pro de la dinámica, ya sea de la película o del episodio. Es chévere y es gratificante ver una película que es dinámica y que hace como de manera muy sensible el cambio entre música y sonido, y la música le da espacio al sonido y el sonido le da espacio a la música, no para que luchen como a veces pasa, sino para que realmente se complementen a nivel de, pues sí, a nivel narrativo, a nivel de historia, que es lo más importante. Una pregunta que se me acaba de ocurrir es, ¿hubo ADRs para esto? Sí. ¿Y se grababan acá o remotamente, vía Zoom, en un estudio en México? ¿Cómo se hace eso? Un ADR, expliquémosle a la gente qué es un ADR. Sí, un ADR es cuando uno reemplaza el audio de una línea de diálogos que quedó mal grabada en el set. Sí, de por sí. Perdón, a veces no está mal grabada, a veces el mismo sonista dice, la voy a grabar, pero esto toca hacer ADR, esto no hay nada que hacer. Acá, por ejemplo, creo que fue incluso en este episodio, hay una escena donde pues esto sucede en Durango y tenía mucho viento. Imposible. Y era imposible, y pues ellos de entrada lo sabían que iba a tener ADRs. Entonces, nosotros tenemos nuestra supervisora de ADRs, que tú la conoces, Sandra Beltrán. Ella es como nuestra supervisora de ADRs y ella está en cuánta sesión de ADR hay, porque pues es su responsabilidad. Primero, que técnicamente, como es una grabación remota, el estudio en el que se grabe tenga las condiciones, los equipos, los preamplificadores que son. Y además, ella se involucra en la parte también de interpretación y se asegura que el tono y la fuerza, ya sea por una escena en donde se gritó y se distorsionó el micrófono, pero que ahora en estudio claramente técnicamente esté bien, pero que mantenga su intención del grito, del llanto o lo que sea. O sea, los ayuda como a meter otra vez a los actores en personaje para... Pero entonces eso se hacía allá, en un estudio allá, y se supervisaba desde acá. Se supervisaba desde acá, todo por videollamada siempre, y durante la sesión, no sé, por líneas se hacen 2, 3 tomas, y ahí se hace como una edición muy rápida, aproximada, y Sandra dice, listo, check, siguiente línea, y así hicimos 20 episodios. Bueno, entonces están editores de diálogos, están personas, ingenieros o personas que crean ambientes, graban ambientes y editan ambientes. Sí. Están los artistas Foley. Está artista Foley. Todo artista Foley, pues la manera en cómo funcionamos acá en el estudio es como que el artista Foley trabaja en su sesión con su ingeniero de grabación, que al mismo tiempo es su editor. Entonces, es súper importante porque la sesión de Foley, muchas decisiones se toman ahí en el momento, y si el editor no hace parte de esa, digamos que esa toma de decisiones,
a nivel creativo. Después, en el momento de editar, cuando han hecho un episodio en un día y medio de grabación, en el momento de editar, si le llega todo ese material a una persona que no estuvo presente, digamos que le va a tomar más tiempo lograr interpretar y traducir eso a la personificación de los actores con sus personajes, ¿sí? Bueno, ahí van más o menos 3 roles y ahí puede haber varias personas. Y además Claro. los ingenieros de mezcla. Está, sí, ingenieros de mezcla, y también está nuestro diseñador sonoro, que digamos que es la persona que se dedica todos los días a diseñar vehículos, disparos, puertas, transiciones, acentos. Seguimos en Estudios La Bohème, explorando los diferentes roles dentro de la postproducción sonora. Entonces, vamos aquí a entrar a este estudio, que también es el estudio de composición de Felipe Linares, pero aquí está Diana y Carlos. Diana, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, Carlos, gracias. ¿cómo vas? Ustedes se dedican a editar diálogos. Así es. Aquí veo que estás camellando. ¿Qué es eso de editar diálogos? O sea, te llega la grabación del sonidista, Exacto. y tú lo que haces es sincronizar, limpiar. ¿Qué haces? Sí, más que todo, nosotros lo que hacemos es recibir el material de la grabación que se hizo en la locación, ya sea en diferentes países o acá en Colombia, y lo que hacemos es empezar a organizar a partir de un formato que se llama AAF. Organizamos lo que es solapas y booms entre esos 2 micrófonos y empezamos una serie de etapas que sería realizar fases entre esos 2 micrófonos. Empezamos un paso en uno, ese primer paso de recibir todo el material y empezar a escuchar y decir, bueno, ¿qué material tengo acá? Entonces es empezar a decir, ok, en esta escena está pasando tal cosa, tengo que resaltar a esta persona que está susurrando. Entonces trabajamos mucho con automatización. Lo que hacemos es resaltar un poco las frases, con mucha automatización, ver qué sílabas se rescatan, qué sílabas están bien, qué sílabas están mal. Y eso se empieza también con recortes, con fades, crossfades, pues son muchos conceptos del programa que nosotros usamos en Pro Tools. Pero sí, la idea es empezar a rescatar ese diálogo y que se entienda. O sea que en un episodio está la mano de todos. O sea, está tu mano, está la mano de Diana. Sí, por ejemplo, en esta serie trabajamos los dos, eran episodios, ponle de 30 minutos, dividíamos 15 minutos para mí, 15 minutos para Diana, y hacíamos todo ese proceso de automatización. Digamos, los micrófonos, a veces hay golpes de boom, hay golpes en la solapa, entonces cortamos ese pedazo, estiramos el AAF y buscamos otro lugar en el que esté ese room tone, le Sí, el llamamos, room tone, sí. que esté limpio para que la escena no se caiga, ¿sabes? Porque Claro. si cortamos el audio, como que se va a sentir Sí. una caída de volumen, entonces eso también lo hacemos nosotros, como que se mantenga siempre el mismo nivel en el audio. Bueno, acá tenemos una sesión. Listo. Entonces, muéstranos algo de tu trabajo. Bueno, este es un capítulo en Las Hermanas Guerra. Nosotros trabajamos sobre un template en donde dividimos lo que es efectos, que no es nuestro campo, pero nosotros rescatamos esos efectos que hayan quedado dentro de los micrófonos, del boom y de la solapa, los rescatamos porque eso puede servir como material para el equipo y el departamento de Foley. Entonces esto lo separamos. También tenemos una sección de Wallace, que eso lo seccionamos en diferentes partes. Luego tenemos unos optionals, que eso lo tratamos con lo que les comentaba, que son expresiones, pueden ser llantos, gritos, peleas, todo lo que no son palabras, y eso tiene un tratamiento diferente. Carlos, siempre se graban booms y solapas. Sí. Explícale, no sé, a un estudiante que está empezando, o sea, ¿por qué siempre booms y solapas? Bueno, normalmente se utilizan las solapas en los actores y se utiliza el boom en la escena, y el boom lo que nos ayuda es como a darle más espacialidad a lo que se está grabando. El micrófono de solapa toma la voz del actor, va súper directa y está súper cercana. Pero no te está narrando nada de dónde Pero está. exactamente, entonces digamos en este lugar pues es un estudio, entonces es mucho más seco, pero igual el boom nos ayuda a darle un poco más de ambiente, que no sea como tan cerrado. ¿Ustedes cuando editan diálogos mezclan los dos o toman decisiones acerca de o solo me voy con boom o solo me voy con solapas? Eso depende de la calidad de la grabación. Normalmente si podemos usar boom y solapa, se llevan, digamos en el primer pasón se envía boom y solapa, y después, como te explicaba ahorita Diana,
hay distintos pasos que nosotros tomamos en cuenta y se van escogiendo los mejores micrófonos. Entonces se queda solo micrófono de solapa o solo micrófono de boom. Hay algunos casos que solamente se puede usar el boom porque la solapa está súper perdida o el actor La tenía tocó. ropa encima que era, no sé, una chaqueta muy, muy grande, entonces no suena bien, suena así como un poco tapado. Entonces utilizamos solo el boom y es de escuchar y escoger qué micrófono suena mejor. Y cuando ya la cosa no funciona, ADR. Cuando no funciona ADR, ¿Ustedes hacen ese llamado? ¿Ustedes dicen, oiga, aquí toca ADR o ustedes no toman esa decisión? sí, cuando el audio está bastante mal, tomamos la decisión de decirle a los actores y decirle a los del sonido como, oye, acá hay que hacer un tipo de ADR y pues se da como la instrucción y el actor pues ya lo acata después en la otra grabación de ADR que realicemos. ¡Madre! ¡No puedo creer que nos pasara esto! Madre. ¿Qué hago? ¿Qué quieres que hiciera? Pero es que todo estaba bien, Estaba chingados. muy bien, casi lo ¡Claro que sí! Entonces, por ejemplo, ese diálogo es solapas o hay boom también ahí también. Bueno, aquí estamos escuchando el boom. ¿Ese es el boom? Ese es el Wow, boom. Ajá. tremendo. Un solo boom para los tres. Sí, en este caso, en esta escena, utilizaron un solo boom. Y lo que acaban de escuchar es el audio sin hacer absolutamente nada, es el material que uno recibe. Ok. Ya entonces, lo que nosotros hacemos, como ustedes pueden ver acá, es empezar a quitar un poco todos esos ruidos que aparecían, que no eran diálogo, esos golpes al principio, la puerta, los pasos, y empezamos a rescatar todo lo que fue los diálogos, tanto en boom como en solapas, de cada uno de los que aparecen en la escena. ¡Madre! ¡No puedo creer que nos pasara puta esto! madre. ¿Qué hago? ¿Qué quieres que hiciera? Pero es que todo estaba bien, Estaba chingados. muy bien, casi lo ¡Claro que sí! ¡Solo les faltaba sacar Ese una puta cabrón es bandera! muy peligroso, entiéndelo. No te puedo dejar sola. Claro, y esta es una escena crítica para ustedes porque pues Claro, les es al aire saturan. libre, exactamente. No, y hay muchos factores a tener en cuenta que tanto en paso 1 como en mezcla, pues toca empezar a revisar para tomar unas buenas decisiones. Bueno, nos despedimos acá del universo de los diálogos, sigan trabajando. Nos vamos para el universo del Foley, a ver qué nos cuentan allá. Muy bien, esta es una serie que se hizo también aquí, todo el tema de composición musical, postproducción sonora. Vamos aquí en este momento a entrar, a irrumpir a una sesión de grabación de Foley. Uy, Carlos, lo interrumpí, hermano. Perdóneme la vida, perdóneme la vida. ¿Qué más, Carlos? ¿Cómo vas? Vos sos ingeniero de grabación de Foley. Sí, así es. ¿Y por qué existe ese cargo como tan particular? No, pues es que lo que pasa es que la idea de nosotros es pues trabajar en equipos, como ya te podrás haber dado cuenta. Y pues básicamente mi trabajo acá es pues apoyar en las decisiones técnico-creativas y pues darle vida a los personajes a través del Foley. Claro, uno diría, no, el artista Foley como que se graba solo, no, necesita un ingeniero, pero que también después pueda transmitir como al resto del equipo, a la mezcla, qué fue las intenciones un poco también. Sí, pues en parte, de todas formas, pues la idea de nosotros es, él hace su trabajo creativo y mi idea es apoyarlo diciéndole, bueno, tal vez podemos mejorarlo en ciertos aspectos, tal vez es muy rápido, tal vez es muy fuerte, muy suave, y pues entre los dos pues vamos construyendo los personajes y eso obviamente pues repercute en que la mezcla sea mucho más sencilla, por decirlo así, pueda ser más acomodada. ¿Por qué se hace Foley? Estoy haciendo una pregunta obvia, pero uno dice, ok, no sé, en una película de terror me están sacando el corazón, pues eso no existe en la vida real, hay que crear ese sonido. Pero en una serie normal o en una serie dramática, ¿por qué está todo este campo del Foley? De todas formas, todo es aplicado o entendido aparte de, pues de emular reacciones reales. O sea, pues probablemente si tú te pones a darte cuenta pues de la realidad, constantemente estamos llenos de sonidos, solo que el cerebro trata de omitirlos y solo se enfoca en ciertas partes. Pero cuando esos sonidos faltan y no están ahí, pues entonces tú dices como, hay un hueco, entonces tú dices como, esto está como que algo le falta, un no sé qué, que de pronto no sabemos explicar, pero entonces la idea es tratar de que todo eso pues juegue en favor de la historia. Bueno, y entonces acá, ¿qué estamos haciendo? ¿Podemos ver un poquito? Me metí, perdón, aquí.
¿Qué estamos haciendo aquí? O explícanos un poquito. En este momento pues estábamos en sesión de grabación de pasos y pues entonces estamos haciendo como la cercada de Jacinta. Pues, y entonces pues ahorita que estén con mi compañero pues se darán cuenta que pues la idea es como que lo haga con la intención, con la calma, y pues estamos por entrar a grabar esa parte. Muy bien, estamos acá en el terreno de Juan Sebastián, que es el artista Foley. Miren acá esto tan chévere que son diferentes texturas, ¿no? De pisos. Esto es concreto, madera, tapete. Bueno, ¿cómo vas? ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Qué es un artista Foley? Bueno, pues mi trabajo consiste en observar muy bien el material audiovisual e intentar replicar a través, bien sea de los pasos, de los objetos o de la ropa, del movimiento, la intencionalidad de los personajes para que eso aporte también pues a la historia, como al storytelling en general. Entonces es eso, manipulación de objetos o actuación de pasos, actuación de ropa que vendría siendo la presencia para aportar a la historia y que se note la intencionalidad siempre en los personajes. Bueno, ¿podemos acompañarte aquí mientras grabas supuesto, algo? claro ¿Qué que vas sí. a hacer ahora? En este momento estamos grabando los pasos de Jacinta cuando entra al hospital a ver a Pedro. Entonces, Pues hagámosle. claro que sí. Listo, Carlos. Entonces, sí, básicamente como ustedes ven es observar muy bien, en este caso de los pasos, el movimiento del personaje e intentar replicar pues la energía, la intencionalidad de Jacinta, por ejemplo en este caso, y pues intentar imitar los pasos de la manera en que van apareciendo. ¿Cuál es el reto de Foley más duro que te ha tocado? De pronto algunos objetos que son difíciles de conseguir, pues en este caso de los pasos, pronto algunas superficies, no sé, digamos en tierra, con unas hojas, entonces eso requiere pues una interpretación diferente en tanto pues la corporalidad y conseguir el material que se ajuste a lo que se está viendo en la escena, entonces que sea convincente y que realmente el espectador se sienta que está escuchando el material, sí, o sea, que sea convincente en ese sentido. Y pues con las otras cosas, de pronto objetos que son difíciles de conseguir o que son muy viejos, entonces toca buscar cosas que lo reemplacen. Entonces, por decir algo, hay un teléfono muy viejo o algo muy difícil de conseguir, toca buscar entonces algo que se le parezca, que suene similar, y de esa manera entonces convencer al espectador de que sí está escuchando ese objeto. Sí, yo creo que estos son de los retos más difíciles. Oye, veo acá que hay 2 micrófonos. ¿Esto es para qué? Para poder tener como diferentes capturas y tema de proximidad sonora, ¿no? Sí, claro, entonces este micrófono se llama micrófono de spot, que es el que captura el sonido como más detallado, y este es el boom, que imita pues al micrófono que usualmente se pone en las grabaciones, en los rodajes. Entonces, Es como si tuviéramos un microfonista o un boomer, pues ahí tratar de replicar un poquito su distancia. claro, entonces esto le da una espacialidad diferente al sonido, y cuando se mezclan los dos micrófonos queda con más espacio y mucho más fiel y convincente en ese sentido. Bueno, hermano, gracias, te dejo trabajar. Muchas gracias. Listo. Hay una cantidad de roles en todo este proceso de postproducción de sonido y tú haces uno en el cual los miras a todos, Nicolás. ¿Cuál es? Un poco así. Yo gestiono un poco los calendarios, organizo los tiempos del estudio, organizo los tiempos de edición de cada uno de los editores, estoy pendiente de ellos, gestiono cada proceso, cuánto debería tardar y cómo debería
un poco como organizarse. Se parece un poco como a un ejercicio como de... En set sería como el asistente de dirección de alguna manera, ¿no? Que tiene todo el plan de rodaje, sabe en qué va cada uno, le pregunta, hay una frase en los asistentes de direcciones, ¿a cuánto estás? Más o menos aquí, ¿cómo se traduciría? ¿Cuánto, si vas a llegar a la fecha? Es tal cual, eso es, ¿a cuánto estás? Es ¿Ah, sí? Sí, es todo eso, o sea, es tal cual. Entonces, pues más o menos nosotros hemos venido estableciendo como un plan y hemos establecido cada uno de los procesos y básicamente es eso, es como, ¿vas a llegarle hoy? Vas a llegarle a ver la frase. Oye, en animación, recuerdo hablando con algunos productores de animación, tenían casi que contado, mire, se pueden animar tantos segundos a la semana. Hay ciertos tiempos acá, como bueno, limpieza de diálogos o de edición de diálogos, sé que tengo tantos días, puedo hacer tantos minutos, ¿más o menos se llega a eso? Sí, nosotros, pues bueno, lo que hemos venido estableciendo es que dividimos la película, el episodio, bueno, cada uno de lo que tengamos como material lo dividimos en rollos, como se hacía antes. Ah, sí. Tal cual, en rollos de cinta. Pero ¿cuánto duran esos rollos? Entonces dividimos en rollos de aproximadamente, hemos establecido 10 minutos. Ok, un rollo para ustedes son 10 minutos. 10 minutos, exacto. Entonces esos 10 minutos ya sabemos más o menos cada editor cuánto tarda en cada uno de los procesos. Hemos venido estableciendo, por ejemplo, en el tema de organización de fases y AFs, entonces es un día para ese proceso. Para ¿Por episodio? Por episodio, exacto. Ya. Entonces, más o menos, sí, dividimos los rollos y sabemos cada cuánto tiene que entregar un rollo cada editor y así mismo recibimos, o sea, es como... cada editor empieza su proceso de la edición del rollo y entrega su rollo. Y eso nos sirve a nosotros para ir montando en mezcla, para ir haciendo correcciones, para ir dando feedback a los editores y hacer un feedback muy temprano de cada uno de los procesos y así no tener que esperar a toda la película editada para poder ya empezar a revisar, sino de a pedacitos. Tu rol es supervisor de postproducción de audio. ¿Qué tanto diálogo tienes con el supervisor de postproducción de todo el proyecto? Bastante. Sí. Sí, también tenemos como un enlace ahí, entonces coordinamos tiempos con ellos, coordinamos las entregas, sí hay total comunicación con el supervisor de postproducción de sonido o de postproducción en general. ¿Cuál es tu oficio tradicional? ¿Eres ingeniero de sonido, músico? Sí, músico, ingeniero de sonido y pues como productor. O sea que, claro, esa supervisión no la podría hacer una persona que no conoce cuánto se demoraría si tú lo estuvieras haciendo. Sí, yo pasé por todo. Ah, o sea, ok. Desde que entré, o sea... ¿Has hecho diálogos? Sí, he pasado por diálogos, he pasado por Foley, ahorita edito ambientes, ahorita diseño un poco los ambientes, edito pasos, he pasado, incluso estoy muy pendiente, aunque no lo haya hecho yo, estoy muy pendiente del proceso de mezcla, entonces he aprendido mucho del proceso de mezcla, desde la composición hasta la finalización de la música, etcétera. O sea, de todos los procesos he tenido cierto aprendizaje con cada uno de los departamentos. Nicolás lo que tiene es camello. Allá está nuestra amiga, ¿cómo se llama ella? Yadi. Yadi está editando diálogos a la lata. Yadi saluda, muy bien. Ok. Así que lo que tienes trabajo, entonces los dejo trabajar. Seguimos dando la vuelta por acá por el estudio. Volvimos aquí al estudio de mezcla y estamos con Rafa, que es el ingeniero de mezcla, ¿sí o no? Sí, señor. De acá del estudio. Y Diego, que es el diseñador sonoro. Correcto. Sí, bueno, sí. Vamos a juguetear un poquito. Aquí tenemos un episodio de Las Hermanas Guerra. Vamos a ver un poquito la sesión y sería chévere como que ustedes nos explicaran. Imagínate que hay un estudiante que entró a Ingeniería Sonido por primera vez y quiere decir, bueno, un momentico, buen primer semestre, me están dando conceptos iniciales. Si vos quisieras explicarle con esto, ¿qué hace un ingeniero de mezcla? Okay. Dale, y si quieres acércate, lo que sea. Perfecto. Entonces mi labor acá es primero recopilar el trabajo de todos los editores y de todos los departamentos del estudio. Eso contempla diálogos, que son los departamentos más importantes, Foley, diseño sonoro, Diego, ambientes. Nosotros tenemos todo muy bien categorizado para después todo ser recopilado acá para iniciar el proceso de mezcla. Entonces nosotros acá iniciamos, que esto fue parte del proceso que nosotros realizamos durante como la planeación de la serie, como eran 20 episodios, es cómo logramos que esto sea algo muy eficiente, pero que nos permita ser creativos y nos permita lograr
lo que la serie necesite, o pues lo que la producción necesita en este momento. Entonces aquí todo lo tenemos repartido por música y todo pues por colores, música haciendo toda esta parte morada, diálogos que es lo rojo, estos son los ADRs, los optionals, que los optionals es un track adicional que enviamos que hace una separación de por ejemplo los walas, todos los gestos que tienen los personajes en la serie, gestos, gesticulaciones que hacen ellos, porque eso en el proceso de doblaje ya ellos, como se dice optional, ellos tienen la oportunidad de decidir si utilizan este mismo material o utilizan un material pues grabado por los actores de doblaje. Sí, o si lo hacen ellos en doblaje. Exacto, okay. Y eso contempla varias categorías también, pero pues aquí tenemos, esto es todo optionals. Esto es un track donde hacemos un proceso adicional de teléfonos, procesos adicionales como filtros y cosas que necesitan, computadores, parlantes, televisores, todo eso. Aquí hemos toda la categoría de Foley, que Foley nos contempla sus presencias, o sea, la ropa, los personajes, sus acciones fuertes, esos movimientos que necesitamos a veces enfatizar. Espérate, mira que ahorita que estábamos hablando con los diálogos me hablaban de props y de presencias. La diferencia, props es objetos y presencias es lo que le da vida a un personaje. Exacto, tal cual. Esa presencia es lo que nos da la vida, nos da el movimiento de los personajes, a veces cuando están en momentos de acción, esos movimientos son súper importantes para poder terminar de marcar lo que ellos están haciendo en pantalla, sus acciones, sus sentimientos sobre todo, entonces les da mucha vida. Y los props vienen siendo exactamente todos los objetos, todo con lo que ellos interactúan. Y tenemos un canal adicional, lo que llamamos apoyos. Los apoyos son apoyos en la piel, en superficies, en la misma ropa. Entonces eso también lo tenemos separado para poderlo pues manejar y procesar diferente. Bueno, ¿y cómo suena? Mostrarnos algo de cómo, y ya como vos como ingeniero de mezcla, entonces lo que haces es darle los diferentes niveles de acuerdo a lo que necesita la historia, me imagino. Claro, exacto. Obviamente los diálogos siempre van a tener una prioridad sobre todo. Entonces, como nosotros hacemos el proceso es que yo primero cojo todo el material sin diálogos y sin música y empiezo a trabajar ese material, como a ponerlo en su lugar, que todo esté funcionando, todo con una mezcla homogénea. Obviamente después entran los diálogos, porque tratamos de hacer un proceso de premezcla de diálogos para que aquí entren perfectos. Obviamente cuando entran esos diálogos se genera de pronto, no un desbalance, pero como los diálogos son la prioridad, nos toca volver a rebalancear todo un poco alrededor de esos diálogos. Y también después ya con la música, una vez tengamos los diálogos, la música tiene que apoyar sentimental y emocionalmente pues, la escena o lo que esté pasando, pero los diálogos no pueden perder la prioridad y no pueden perder su inteligibilidad. Entonces hacemos estos procesos, entonces hago todo el premix de todo, después con diálogos y después con música, para que estemos seguros de que todo está bien. Entonces damos una escena. Te voy a esperar allá afuera. Si te portas bien, te dejan salir antes. Te quiero, hijo. Te quiero harto. Wow, claro, ahí hay todo un universo de cosas sonando. Exacto. Y todo eso se hace en Foley, nada de eso está capturado en set. En set está exclusivamente diálogos. Está diálogos, pero nosotros manejamos algo que lo llamamos PFX. Entonces el departamento de diálogos también está encargado de coger esos momentos en los que no hay diálogos y podemos capturar, los micrófonos capturan algo, sus movimientos, sus efectos, sus pasos o lo que sea que esté pasando y nosotros los dividimos y los categorizamos aquí en efectos, que esos son estos canales de acá, estos primeros dos. Entonces yo en el proceso de mezcla puedo escoger qué funciona y qué no de esos PFX. Entonces, a veces puede dar mucho ruido. ¿Qué traduce el PFX? Es Production Effects. Production Effects. Sí, Production Effects, exacto. Entonces yo puedo escoger si en verdad sí me apoya la escena y si me está dando algo de más, o si a veces hay mucho ruido porque, no sé, era un exterior, por decirlo así, entonces eso me puede generar mi interferencia con los diálogos o con otras cosas, o como es un fragmento pequeño, a veces puede entrar y salir, se puede notar mucho. Entonces yo aquí tomo la decisión, ¿me sirve, no me sirve? Si me sirve, apoya la escena, pues porque es el sonido que se captura ahí mismo en set. Entonces a veces es buenísimo, pero hay veces en que no funciona tan bien. Entonces aquí tenemos la oportunidad de escoger qué hacemos con eso. ¿Vos es el último eslabón de la cadena? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, una vez todo mezclado, hacemos un proceso de QC y según lo que requiera el
la productora o lo que requiera pues la serie o la plataforma, hacemos el exporte según lo que ellos necesiten. Wow. Ok, el diseño sonoro. ¿Qué hace el diseñador sonoro? El diseño sonoro es básicamente efectos, disparos, vehículos, puertas, como las cosas que uno dice, esto me va a pegar en el pecho un poco, esa es un poco también la idea, pero la idea del diseño sonoro es sobre todo, va muy en juego con la música y con el diálogo, tiene una parte de expresividad que es bastante grande, entonces las transiciones, por ejemplo, drones, o sea, que quiero que esta escena me genere ¿qué? Incomodidad, felicidad, pero no dice, pero eso no se encarga un poco de la música y el diálogo. Sí, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, un director dice, no quiero que haya música, no quiero que haya diálogos, quiero que igual esto me exprese algo? Entonces, ¿qué es lo más importante en el diseño sonoro? Siempre el manejo del subtexto, ¿sí? ¿Qué es lo que me dice a mí? ¿Qué me está transmitiendo una escena? No un actor necesariamente, sino una escena. ¿Y cuál es la idea que se me transmita? Sin necesidad que me lo diga o el diálogo o la música. O el plano. O el plano. O incluso que yo lo pueda sentir sin ni siquiera verlo. Y es esa sensación que uno tiene muchas veces en el cine. Y eso es lo chévere del cine. Que es, estoy sintiendo algo, pero no sé qué es. Pero estoy sintiendo algo. Entonces gran parte de eso lo hace el diseño sonoro. También como todas las cosas se puede decir del rockstar oiga, el helicóptero y la balacera y todo eso, que eso es supremamente chévere hacerlo. Entonces también tiene una combinación como de varios departamentos, o sea, como de Foley, de síntesis, por ejemplo. Yo trabajo mucho en síntesis electrónica, entonces sintetizadores, entonces quiero darle cierta profundidad, no sé, un disparo, por ejemplo. Entonces quiero que los disparos generalmente en la vida real no suenan así, suenan más como pirotecnia, sí, tal vez un poco, pero entonces uno es cómo hago para que estas tenga impacto en la audiencia, ¿sí? Entonces que el disparo ya me diga, uy, si este disparo es importante, o sea, como lo que veíamos ahorita, o este es de pronto una cosa un poco más casual, o digamos estoy trabajando comedia, quiero exagerar el disparo para que se vuelva comedia o para que se vuelva una tragedia o para que se vuelva... Entonces siempre hay un contexto ahí de entender la escena y sobre todo entender el subtexto. El subtexto es como lo que le dictamina uno cada escena. Buenísimo. Oye, y por ejemplo en esto que tú dijiste, oiga, pongamos precisamente este final de este episodio, a mí una pregunta que se me viene a la cabeza es... aquí hay un tema de montaje tremendo, referencias a episodios anteriores. O sea, esta vaina sin toda la capa sonora pierde tremendamente. ¿Tú recibes o ustedes reciben en postproducción, reciben eso ya montado así o van trabajando al mismo tiempo? Hay situaciones en que uno recibe así, pero generalmente uno va trabajando. Y de hecho la idea... Lo que uno debe hacer es cuando recibe una producción intentar ver lo más posible de toda la producción. O sea, si por ejemplo tenemos varios capítulos, intentarlos ver todos. Porque esto también me va a decir, a futuro va a hacer esto, puede tener un crescendo o puede tener... Por ejemplo, pasa una cosa muy curiosa. Hay actores que uno piensa, o personajes, que uno piensa que no tienen una importancia tan grande. Y después estos se desarrollan y salen otra cosa que uno nunca se esperó. Entonces es bueno uno ir a hacer adelantar esa tarea cuando uno recibe el material. O sea, vas anticipándote con posibles sonidos, con posibles tratamientos. Exacto. A veces uno le asigna sonidos a los personajes. Exacto. De hecho, cada personaje debería tener una intención. O sea, cada personaje tiene un contexto dentro de la historia. Entonces está, por ejemplo... Por simplificarlo mucho, está el villano. Entonces, uno dice, ¿cómo debe sonar el villano? Pero ¿qué tipo de villano es? ¿Es una persona mezquina? ¿Es una persona maldadosa? ¿O es hipócrita? ¿O
qué tipo de personaje es este, cómo juega este personaje dentro de la historia, porque siempre hay que enmarcarnos dentro de la historia. Y no solamente, digamos, en ese aspecto uno como que tiene interacción, sino con los otros departamentos. Entonces, por ejemplo, yo estoy pensando qué está haciendo la persona que está haciendo pasos, qué está haciendo la persona que está haciendo Foley, cómo puede interactuar. Entonces también hay un nivel de comunicación ahí importante entre los otros departamentos. Entonces y hay discusiones en ese sentido, y es qué es lo importante para la escena, qué es lo que es necesario que hayan pasos en ciertas escenas. También la dirección esa dirección es importante, porque puede haber una escena, quiero que no tenga ningún sonido. Entonces uno dice, listo, evaluemos o propongamos, por ejemplo, que esta escena no tenga sonido, porque es curioso, la ausencia de sonido también comunica. Tiene un montón de impacto sobre escenas. Entonces es ese balance, uno no llegar a vicios, pero tampoco llegar a carencias de... Además, tú como diseñador sonoro proponiendo una ausencia de sonido, pues tienes que alertarla a tiempo, porque si no toda la cadena tapando esa escena con sonido para que tú digas no. Exacto, o incluso cuando revisamos como que decimos, oiga, chévere la idea de que no haya sonido, ¿por qué no más bien quitamos sonidos o ponemos sonidos muy puntuales? Entonces siempre hay una discusión en qué es lo que requiere la escena, ¿sí? Qué es lo que quiere expresar la escena, más que todo. Y pues ya a la hora de trabajo con un director dice, bueno, listo, me gusta la idea, o incluso el director de entrada le va diciendo, esta escena es importante para mí, quiero eso. Entonces, esa traducción también es otro pedazo que uno hace como diseñador sonoro, y es, listo, el director quiere expresar, no sé, sensación de soledad. Entonces, ¿cómo suena la soledad desde el diseño sonoro? Entonces, necesito transiciones, muchas transiciones, necesita o quiero hacer algo como mucho más calmado. Entonces, por ejemplo, en Las Hermanas Guerra, uno de los diálogos que además son diálogos internos, yo que entiendo de la escena también, es por ejemplo el cuento del desierto, ¿sí? Entonces en Las Hermanas Guerra es el desierto y es la parte de un poco del aislamiento. Entonces yo cómo tengo que expresar eso, y eso se expresa no solo a nivel digamos estético o un poco filosófico, lo que estaba hablando ahorita, sino también a nivel técnico. Entonces, listo, necesito llenar la escena de señales de baja frecuencia, o por ejemplo cómo van a ser los disparos. Vuelvo el cuento de los disparos, porque los disparos uno piensa que es una cosa mucho más plana y no, tiene un grado de flexibilidad grande. Entonces quiero darle más realismo a las armas, menos realismo a las armas. ¿Por qué? Porque la historia puede ser ficción y quiero que intencionalmente sea ficción, o quiero que sea un poco más pegado a la realidad. Terminemos dándole play a este pedazo y metámonos en ese universo del diseño sonoro. No. No. Cerramos este recorrido aquí en la UEM Studio con Felipe Linares. Gracias por la vuelta que nos diste, por enseñarnos tanto de este proceso de postproducción de audio. Una pregunta final que nos enviaron y es, ¿qué debe hacer alguien que quiere meterse en este tema? Como alguien que está estudiando ahorita y dice, oiga, yo quedé fascinado con este episodio, con este recorrido, yo quiero trabajar en esto. ¿Cuál sería el camino? Pues lo primero es trabajar con directores también emergentes o con escritores. Eso es lo primero, porque eso le da a uno... Yo con Andrés, que siempre lo menciono en mis entrevistas, hice muchos ejercicios con él de cortometrajes. Ya. Y eran ejercicios, no pretendíamos nada artístico o recibir algún premio o algo especial, sino eran como ejercicios de narrativos. Él desde su escritura y su dirección, y yo lo hacía desde la música y el sonido también. Entonces ese es como el primer consejo. Y lo segundo,
la industria está creciendo y hay estudios, y si eso es como su interés y la pasión de la persona, pues es tocar puertas, ¿sí? A ver, acá muchos han llegado como practicantes, hay rotación, claramente, Claro. como en todo, pero los que deciden apostarle eso están acá trabajando. Despedimos entonces este primer episodio de Experiencias que Forman con un hito, y es que siempre tenemos una persona o dos o los cabezas de equipo, y esta vez tienes a todo tu equipo. Felipe, ¿qué opinas de esto? Bien, no, feliz, faltan 3, falta Sí. María, Juli y Sandrita, pero pues muy feliz de tenerlos todos ustedes acá y pues que nos hayan conocido. Equipos como este son los que hacen que suene maravilloso una serie, una película, allá en la casa, en la pantalla donde ustedes están. Así que, pues nada, aprendamos que hay mucha experiencia metida aquí y muchas manos trabajando para que nosotros veamos y disfrutemos miles de cosas en pantalla. ¡Chao, chao! Gracias, chao.